Y en este caso estamos recibiendo la editorial Pluma y Fuego y me encuentro con Sergio Pérez, quien es director ejecutivo de la editorial Pluma y Fuego. Bienvenido, mi querido Sergio. Y nada, pues se vienen sorpresas y hablando un poquito de qué trata justamente editorial Pluma y Fuego. ¿Cómo está? Muy buenos días. Bueno, la editorial Pluma y Juego es un proyecto cultural y literario que nace en la ciudad de La Paz justamente por este amor que uno tiene a la literatura, ¿no es cierto? Pluma y Juego es un proyecto cultural que busca promover a jóvenes voces de la literatura, independientemente, ¿no? Ya que en Bolivia la literatura es un proyecto cultural que muy poco se apoya. Nosotros como editorial buscamos promover a la editorial, a los escritores sobre todo, a que puedan sacar sus ideas a la luz y que puedan mover esta llama que es la literatura. Muchos, por ejemplo, yo te decía justamente extra cámaras, te decía, hay muchas personas que escriben, que ya son profesionales, que les encanta la escritura, pero decíamos, ellos no publican muy seguido lo que son los libros, porque bueno, pues tiene un proceso, es un poco costoso, incluso a veces no existen muchos réditos de por medio, y ellos no pueden expresar justamente en una editorial todo lo que piensan, todo lo que quieren decir. Entonces, editorial Pluma y Fuego, pues les dan esa oportunidad. Sí, la editorial Pluma y Juego cuenta con autores independientes y autores especializados, los cuales han buscado y han roto este hielo, ¿no? De poder escribir. Usualmente cuando uno busca escribir tiene miedo, sobre todo cuando uno es muy joven escribiendo y cuando está apenas lanzándose a esta guerra que es la literatura, uno tiene miedo de expresar sus sentimientos y sobre todo piensa que lo que va a leer no va a ser muy bien recibido por los demás. Sin embargo, cuando uno va leyendo y va rompiendo esto, y yo les digo, ¿no? Yo daba clases en la Universidad Andina y me parecía interesante lo que decían, ¿no? Cuando yo daba clases les decía, escribir en cierta manera es ordenar el caos que uno tiene en la mente. Entonces es un proceso y la editorial Pluma y Juego significa esto, ¿no? El juego, la idea del juego es la idea de que Prometeo, ¿no? Se le da a Prometeo la chispa de los dioses y él es castigado por eso, ¿no? La literatura es de cierta manera eso. Cuando a un escritor se le da esta chispa o esta llama para poder escribir, muchas veces siente mucho y es muy sensible, diría Dostoyevsky, porque es un sentimiento que emana más allá, nace del corazón, nace de esa sensación del alma para poder escribir. Entonces, un castigo que tenemos nosotros es plasmar lo que sentimos en las letras. ¿Sabes qué? Me intriga mucho, por ejemplo, hay muchos niños desde muy pequeños que quizás no se les incentiva el tema de la escritura. ¿Tú crees que un escritor se hace o nace? Yo creo que la escritura, sobre todo para hacer un buen libro, es talento y disciplina, ¿no es cierto? Si bien es cierto, algunos nacen con esta sensibilidad que en la poesía lo conocemos como esta habilidad para poder sentir mucho más de aquello que se ve, poder percibir todo esto, también es cierto que se hace con la práctica. Por ejemplo, cuando yo comencé a escribir, yo empezaba escribiendo historias de terror. Escribía con calma, tenía miedo de cómo se saliera, ¿no? Pero la práctica constantemente ya fui puliendo todos esos sentimientos. Es más, yo comencé leyendo un libro de historia, se llamaba de terror, lo que los abuelos cuentan, ¿no? Eso me compró mi madre cuando yo era muy pequeño, y esto me inspiró a escribir historias de terror. Entonces yo llegué a escribir al Extra, desde el más allá, su revista cultural desde el más allá de terror. Entonces con la práctica y constancia ya el ritmo, la metáfora, no solamente eso, sino la atmósfera del terror se iba construyendo ya, pero es práctica para todos los jóvenes y niños que quieren escribir. Es práctica, disciplina y talento. No naces con ese talento instantáneo, sino con la práctica. Hacer magia con las palabras. Mi querido Sergio, ¿tú a qué edad empezaste con esto de la escritura? Yo comencé a eso de los 7 años. Comencé a escribir. A mí me gustaba mucho Condorito. Creo que es por mi amor desenfrenado por la ciudad de Chile. Me encanta mucho el contexto chileno y sobre todo la historia cultural que tiene Chile. Pero sobre todo Condorito me llama mucho la atención, ¿no? A mí me gustaba el hecho de que yo constantemente, mi madre me llevaba de viaje, entonces yo en el camino me compraba una revista de Condorito y iba leyendo. Entonces estas imagenografías con el Condorito y los cómics me enseñaron los primeros bocetos para poder imaginar la creatividad y poder construir mundos literarios. Qué lindo, mi querido Sergio. La verdad es que se nota en tus palabras mismas el sentimiento que transmites. Es muy diferente de hablar. Te podríamos, entre comillas, que una persona normal que no escribe, ¿no? Que no tiene, por ejemplo, esas aptitudes. Bueno, justamente ustedes como Editorial Pluma y Fuego se vienen con muchas sorpresas. ¿Cuánto tiempo ya estamos con Editorial Pluma y Fuego? La Editorial Pluma y Fuego está cumpliendo en este año 2 años de haberse fundado, justamente. Comenzó como un proyecto de revista literaria donde publicábamos artículos ensayísticos, por ejemplo. Y poco a poco fue mutando y se fue construyendo a lo que fue la editorial Pluma y Juego, ya, ¿no? Entonces, Pluma y Juego busca prevalecer y busca salir a flote con el hecho de que los jóvenes y sobre todo gente de todo el país pueda inspirarse a escribir realmente. Bolivia ha sido un país que tiene un amor desenfrenado por la libertad y por la democracia, ¿no es cierto? Entonces hay mucho que escribir y tenemos muchos proyectos culturales sobre eso, justamente.
Ahí está, Editorial Pluma de Fuego para aquellas personas y amantes de la escritura que les encanta, les apasiona justamente plasmar sus sentimientos, como lo decía, ¿no? A través de la escritura. Se vienen con actividades justamente. Sí, si bien es cierto, tenemos dos proyectos ya en marcha. Uno es Documentos Perdidos, que está a cargo de la Cripta Literaria. Cripta Literaria es un subsello de la marca de Pluma y Fuego, el cual está enmarcado en escribir historias de terror, poder publicar historias de terror, poder publicar documentos perdidos, historias que no se cuentan, no se dicen entre voces, ¿no es cierto? Entonces, Cripta Literaria tiene esa sensación de poder publicar estos escritos. Después, otro es un concurso de crónica literaria que vamos a habilitar para el 6 de marzo de la Ciudad del Alto, el aniversario de la Ciudad del Alto, para poder promover a bolsas salteñas a que puedan escribir crónica literaria desde los 10 años para adelante. Ahí está, y hablando un poquito de lo que justamente estamos hablando, en este caso, de escribir lo que te persigue en la oscuridad, ahí lo estamos titulando de esa manera, ¿no? ¿Te atreves a escribir lo que te persigue en la oscuridad? Es con lo que tú me acabas de describir. Sí, justamente eso es también otro proyecto. Nosotros como editorial también formamos académicamente a escritores, nuevas jóvenes voces. Es más, en la publicidad que están viendo ustedes justamente en la televisión, van a ver ustedes a uno de mis maestros, quien es el señor Ricardo García Camacho. ¿Ya? Quien es un escritor paceño también de origen cochabambino, sangre cochabambina, pero vive en La Paz, quien ha sido un mentor muy interesante porque me ha invitado a este mundo literario, ¿no? Y en palabras suyas, la escritura también es hacer magia con las letras, ¿no? Con las palabras, decir un poco más de lo profundo. Y hay una palabra muy hermosa que me gustaría citar, justamente es de George R. R. Martin, autor de Juego de Tronos o la canción de Hielo y Fuego, y dice, ¿no? Un lector vive 1000 vidas antes de morir, y aquel que nunca lee solo vive una. Ese es el proceso que un lector tiene, ¿no? Usualmente, y un escritor también. Creamos 1000 universos, mundos y vidas posibles, y es la literatura solamente el único espacio donde uno puede encontrar y puede hacer posible aquello que no existe simplemente. Ahí está, y qué lindo esa frase justamente que me acabas de decir. Y dice, ¿no? Que, por ejemplo, las personas que no tienen esa, ¿cómo se dice? Cuando uno quiere, cuando tiene que leer, o sea, no tiene ese don, no, ¿cómo se? Hay una palabra. ¿Facilidad tal vez? Cuando a ti no tienes esa costumbre, le pondremos, ¿no? De leer todos los días, lastimosamente, pues eso es algo muy, bueno, los niños más que todo es algo muy, hoy en día, con el tema de las redes sociales, pues se ha dejado mucho de lado, ¿no? La aptitud justamente para la lectura, o sea, para leer. Sí, usualmente yo veo en la cultura boliviana y sobre todo en la ciudad de La Paz y en la ciudad del Alto, que muy pocos consumen literatura, ¿no? Es más, en palabras de algunos escritores decían, ¿no? Vivimos en una sociedad donde preferimos comprar matracas antes que libros. No, sí, es muy cierto. Y es muy cierto quizá, y es triste también poder concebir una sociedad así, porque muy pocos compramos realmente libros, ¿no? Yo más que todo, no sé si tengo algo muy desenfrenado, pues cierto es que compro libros, hay libros que ni siquiera los acabo de leer, pero compro, entonces mi biblioteca es un poco extensa, pero ando comprando libros siempre, no solamente para apoyar a la cultura literaria, sino también para consumir algo de literatura, porque cada vez que lees un libro, por más que no lo puedas entender, siempre hay una frase que se te queda, ¿no? Sin embargo, este hábito, yo lo digo hábito de lectura, el hábito de lectura, que podemos decirlo, usualmente José Luis Borges, te diría algo muy interesante, ¿no? Si hay un libro que lo estás leyendo y no lo puedes, no lo puedes acabar o quizá no lo puedes continuar, te recomendaría que lo dejes, te dice, para que puedas conseguir otro libro, porque un libro, para Cortázar también sería interesante, Julio Cortázar, un autor muy interesante, dirías que escribir o leer un libro es como tener una cita con alguien. Los libros son como citas. Ya. Entonces yo a veces me doy momentos en la tarde para tener una cita con un libro. Es como un momento especial. Y como en todas las citas, hay citas que no van bien, entonces es igual abandonar las citas. Entonces los libros son como eso, son como citas. ¡Wow! ¡Qué lindo, mi querido Sergio! La verdad es que justamente hablaba de eso, ¿no? Hoy en día los niños han perdido ese hábito de la lectura. Lastimosamente se está perdiendo. Más que todo creo que involucrando mucho a las redes sociales, como lo hablábamos a un inicio, está ocupando tanto. Y justamente detrás de cámaras hablábamos, yo decía, por ejemplo, tú eres columnista, nos decías, de lo que es el periódico, se puede decir, ¿no? Sí, soy columnista de La Razón, especialmente pertenecí como columnista de opinión y después me pasaron a la sección especial del Animal Político, donde escribo columnas especializadas en política, derecho internacional, por ejemplo, o una mirada diferente, siempre y cuando se puede escribir sobre el contexto político e histórico también. Después pertenezco también al Visión 360, donde soy columnista, Inmediaciones, El Potosí y otros periódicos también nacionales.
Y justamente hablábamos de eso, nuestra cámara, al momento de comentarme tú, mi querido Sergio, yo te decía, lastimosamente, ¿qué opinas de lo que el periódico lo estamos dejando de lado, ¿no? Ya justamente ese hábito de la lectura lo estamos perdiendo. Lastimosamente las redes sociales están ocupando tanto nuestro medio que ya optamos por, en vez de agarrar un libro, agarrar la primera parte, ver, ¿cómo se dice, no? El TikTok, ver, ya sí, listo, y pasamos. Se ha vuelto así nuestra vida tan rutinaria. Sí, eso es cierto, ¿no? Hasta yo mismo me pasaba durante unas semanas que preferías ver una película antes que acabarte un libro. Y es creo que lo que está pasando con todos los jóvenes y también con todas las personas mayores también, que prefieren, no sé, verse una película, verse el TikTok, porque el TikTok consume muchas horas, ¿no? Exacto. Cuando ves cuántas horas pasas más de 5 horas quizá viendo tu TikTok y dando like y posteando. Sin embargo, yo creo que la literatura y las letras están para ahí, para hacer un rescate a todo ese mundo que vivimos, ¿no es cierto? Y yo creo que la literatura es eso. Mira, algo que me pasaba a mí interesante es que ya ayer veía una película y me aburría de verla, yo prefería leer un libro. Creo que la literatura tiene esa magia de una construcción diferente. ¿Y por qué te digo esto? Yo escribo historias de terror, que fue con lo que yo comencé y lo que me encanta hacer, y sobre terror y horror. Cuando uno escribe el terror y lo manifiesta con el horror, hay una manifestación literaria universal también de la creación de paralelismos. Y eso lo discutía tal vez con algunas personas muy interesantes. ¿Por qué los niños de antes eran más creativos? Porque eran, digamos, tenían esta imaginación, por ejemplo. Yo recuerdo que mi padre, cuando yo era muy pequeño, mientras íbamos en carretera, me hacía escuchar Calimán, el hombre increíble. Y esas radionovelas, ¿no? Donde, sí, si bien es cierto, no veías de forma de imagen todo lo demás, pero ya te imaginabas. Tú ibas creando en el contexto, ¿no? Y cuando uno escribe, es lo que hace crear, determina la arquitectura de la novela. Entonces, los jóvenes de hoy en día no, pues ya lo tienen más fácil. Yo, por ejemplo, cuando tenía unos 5 o 7 años, jugaba, ¿no? Jugaba con mis amiguitos, salía y jugábamos, paseamos, teníamos hasta apodos, ¿no? Los decíamos el Chapulín, qué sé yo, el Miguelito, nombres que a uno se le ocurre, que se ponen entre amigos, ¿no? Entre niños. Pero ahora ves los niños y no, pues son amigos del Perú, qué sé yo, de Estados Unidos, que solo se conocen a través de la voz y la pantalla. Se ha perdido esta desconexión que sería parte de la esencia humana, ¿no? Me parece interesante citar a este autor que es José Luis Borges, autor argentino, que dice, ¿no? He cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer, no he sido feliz. ¿Y por qué esta frase? Porque gran parte de la vida nos pasamos en viviendo una vida que no queremos, viviendo en lo que espera el mundo. Y yo creo que un escritor es eso, ¿no? Me preguntaban, ¿qué es un escritor alguna vez? Y yo decía, un escritor es aquel que rompe este límite, que rompe y va más allá de las normas quizá, y que crea magia en aquello que la gente no cree y deja de creer. Ahí está, mi querida. Me puedo quedar escuchándote todo el día. La verdad es que la forma en que la que te expresas y justamente estas citas que nos das, la verdad son muy, pero muy, como que te empiezan a dar una reflexión muy profunda de que realmente muchos valores se están perdiendo hoy en día. Y en este caso, bueno, pues te hace dar un sacudón para todos. Mi querido Sergio, nos estarás trayendo estos libros que justamente, bueno, estos, no sé si tú los has escrito o de si tienen algún... Los tres son editados por mí. ¿Ya? Los tres, en caso de La caída del otoño es de Carlos Peñaranda Sad, un cobijeño justamente que ha escrito un poemario muy interesante, no podríamos leer en algún momento sus poemas, y habla la caída del otoño, habla acerca de un contexto de cómo una persona a través de su poesía se va construyendo y se va reconstruyendo a través de su pérdida. Este de aquí, de Madaí Mendoza, es una colección de cuentos, de pequeños cuentos para dormir. Y es algo muy interesante porque este de aquí creo que es el mensaje más directo a los jóvenes, no a los niños, que muchos padres les leen cuentos, entonces este de aquí es algo muy interesante. Por ejemplo, este de aquí es algo más investigativo, ¿no? Análisis de riesgo por trastorno de atención y hiperactividad. Este es de un tarijeño, Norman Rodrigo Núñez Oliveira, el cual nosotros lo editamos de cierta manera. Es un libro de investigación muy interesante. Pues significa quizá lo que los niños viven hoy en día, ¿no? Yo tenía TDAH, bueno, y hasta ahora lo sigo teniendo, tengo algunos problemas con la atención. Y cuando yo asistía al colegio, por ejemplo, tenía muchos problemas para atención y mis profesores me dijeron alguna vez, ¿no? Hasta me decían de niño problema. Me costaba hacer amigos, yo vivía en mi mundo quizá, y vivía en la literatura, ¿no? No era tonto ni tampoco distraído, sin embargo, me costaba hacer amigos. Siempre tenía mucho que decir, mucho que hablar, entonces... la literatura para mí fue ese puente, ¿no? Y para las personas, si es que tienes mucho que decir o mucho que hablar, te invito a que puedas encontrar en la literatura este camino que yo encontré, ¿no? A través de plasmar versos, a través de escribir algo, yo me fui encontrando también. Y dicen que hay dos momentos importantes, ¿no? Y esto es interesante. Cuando uno escribe poesía, por ejemplo, Cortázar dice, no, hay dos momentos lindos.
Ahora, yo lloro cuando escribo estos versos y sé que tú vas a llorar cuando los leas también, porque es esa transformación. Uno es la transformación que tú haces como escritor y otra es la transformación del lector que hace al momento de leer los versos. Ay, mi querido, me quedo, por Dios, anonadada con todo lo que me hablas y me dices. Y la verdad es que me haces entrar unas ganas terribles de comprar unos libros y ponerme a leer, porque creo que nunca es tarde para empezar a leer libros. Ojo, para tener ese hábito a la lectura. Mi querido, ahorita Nico me está diciendo ya... mi querido Sergio, ¿se puede hacer la compra de estos libros? Sí, estos de aquí están, la verdad, estos de aquí hemos acabado 300 ejemplares, los demás están a la venta también. ¿Cuánto me sale el descuento? Pero yo tengo mi pequeñita y la verdad es que yo quiero, y quisiera que me des un consejo, en ella que puedan hacer ese hábito por la lectura. Súper, este de aquí tenían costos diferentes, este se vendió en la presentación en 80, este fue para producción interna más que todo para un postulado de maestría. Sin embargo, esta está a la venta, va a salir recientemente, esta es la preedición porque falta la edición final que se va a presentar. Entonces, este va a tener un costo de entre 45 bolivianos. Wow, Ya, entonces, sí, todos esos materiales son, es hojas amarillas de 70 gramos, todo lo demás. Estas tapas son mate y todo. Y la idea de esto es que tenga una presentación elegante, que sea una presentación quizá que imita a categorías internacionales. Ahí está mi querido Sergio. Entonces, ahí rapidito nuevamente hágame la convocatoria que se viene justamente con Editorial Pluma y Fuego. Súper. A todas las personas que nos están viendo, nos están escuchando y nos siguen por las redes sociales o por las cuentas de Facebook, les invito a que puedan pertenecer, por favor, y ser parte del concurso literario que vamos a abrir para el mes de marzo de Crónica Literaria. A partir de los 10 años para adelante, no hay límite de edad, puedan escribir. Y como dijo una vez Salvador Allende, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Muchas Ahí gracias. está, qué lindo. Y aparte también, no te olvides justamente el tema de que se está viendo para antes de la Ciudad del Alto, para el aniversario de la Ciudad del Alto. Sí, ese concurso que es al que les invito a que puedan pertenecer para escribir crónicas sobre la Ciudad del Alto. Listo, mi querido Nico, ¿qué le pareció? La verdad es que la entrevista en este caso yo me quedé anonadada, más que todo por todo lo que me habla mi querido Sergio, a quien le doy las gracias también por estar el día de hoy, quien es director ejecutivo de Editorial Pluma y Fuego.